Bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra y vamos a leer el Salmo 139 y vamos a leer solo los primeros 6 versículos. Salmo 139 del 1 al 6. Los que puedan ponerse de pie para mayor reverencia, vamos a leer la palabra de Dios. En ese salmo uno ve varios atributos de Dios. Del 1 al 6 hay un atributo, del 7 en adelante hay otro, pero hoy solo queremos hablar del atributo que tiene Dios en los primeros 6 versículos. Dice así: oh Jehová, tú me has examinado, es decir, que Dios nos examina con cuidado. Tú me has conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Pueden tomar asiento. Este estudio que vamos a escuchar hoy es un estudio teológico doctrinal. Quiere decir que vamos a ver mucha teología, ¿sí? Y vamos a hablar de la omnisciencia de Dios, es decir, un asunto teológico muy importante, un asunto teológico que todo cristiano debe saber. Primero definamos qué es un atributo. Un atributo es algo que distingue del uno a los demás. Entonces, un atributo de Dios es algo que hace a Dios distinto a nosotros, la creación. Un atributo es aquel que hace a Dios único, es decir, cuando hablamos de un atributo divino, quiere decir que nadie más tiene ese atributo. Ni el diablo, ni el más espiritual de todos en una iglesia, ni el pastor X, ni el pastor Y. No, cuando hablamos de que es un atributo de Dios, estamos diciendo que Dios es único, que Dios es diferente a los demás, que Dios es incomparable a los demás, que Dios tiene unas cualidades y características que solo se le atribuyen a Dios. Entonces, después de definir atributo, vamos a definir en esta introducción qué significa omnisciencia. La omnisciencia significa que Dios lo conoce todo. Omnisciencia significa que Dios conoce todas las cosas de una manera completa, de una manera perfecta y de una manera total. Ningún ser humano tiene un conocimiento total o perfecto. El conocimiento que usted y yo tenemos de algún conocimiento, de algún estudio, siempre va a ser incompleto, va a ser no de una manera perfecta, solo sabes un poquitico, no más. En cambio, Dios conoce de una manera que total, perfecta y completa. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, significa, y este punto es muy importante, que Dios conoce lo que fue en el pasado, que Dios conoce lo que es el presente y que Dios conoce el futuro. Eso es lo que significa la omnisciencia de Dios. Pero Dios conoce el pasado y el presente y el futuro de una manera perfecta, de una manera total y de una manera completa. La omnisciencia de Dios significa, como lo vamos a ver en el estudio de hoy, que Dios conoce ¿qué? Mis pensamientos, que Dios conoce mis acciones, pero también conoce mis intenciones, que Dios no ignora nada, que a Dios no se le pasa nada por alto
como a muchos de nosotros. Quiero que me coloquen esta frase. Mire, leamos esta frase. Alguien dijo que las cosas del pasado para Dios son tan reales como si fueran presentes, y que las cosas del futuro para Dios son tan reales como si ya hubieran pasado. No hay otro ser que sea omnisciente como Dios. Yo conozco personas, y tal vez usted también ha escuchado esta frase, tal vez de tu esposa, de tu esposo, de tu mejor amigo o de tu patrón. Esa frase: yo te conozco perfectamente. Te conozco como la palma de mi mano. Pura caspa. Nadie conoce perfectamente a nadie. Ni usted, que lleva 30 años de casado, llega a comprender de una manera completa y total y perfecta el pensamiento de tu cónyuge. Ni tampoco conoces perfectamente a tus hijos, por muy mamá que seas. Cuando una persona dice eso: yo te conozco perfectamente, yo sé que usted es capaz de hacer eso, entras en el plano de juzgar. Usted no conoce todo. El único que conoce perfectamente ¿quién es? Es Dios. Usted y yo siempre vamos a tener un conocimiento de una manera parcial, incompleta e imperfecta. Otro problemita de algunos cristianos que no se tienen como la teología por ahí toda torcida, y uno como pastor les toca enderezar esa teología torcida, le dan ese atributo a Satanás. Dice que Satanás es omnisciente. ¿Me colocan por favor el título del sermón? Que Satanás es que es omnisciente. Escuché una vez un predicador: cuando oren, hoy me decía así a la congregación, y la congregación aplaudiendo: gloria a Dios. ¿Cuál gloria a Dios? El predicador decía: cuando oren, oren pasito, para que el diablo no te escuche. Satanás no te conoce a ti de una manera total y perfecta. El único que tiene ese conocimiento, ¿quién es? Es Dios. La omnisciencia es solo un atributo de Dios, no de Satanás. Hoy vamos a estudiar estos primeros 6 versículos, y de aquí de estos 5 versículos voy a sacar 5 puntos cortos, frases que nos van a ayudar a entender la omnisciencia de Dios. Y la primera frase que quiero resaltar está en el verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Ahí la palabra examinar significa examinar con cuidado. Yo no sé si a usted le ha tocado cuando compra algo bastante caro, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué tal ¿a cómo están los iPhone hoy? ¿A 15 millones o qué va? ¿A 10 más o menos? Yo creo que usted lo coge y lo mira por todo lado, ¿no? Que son 10 millones. Dios también hace eso con nosotros. Nos examina cuidadosamente. Él conoce todo de nosotros. Él nos escudriña de una manera perfecta. Según esta frase, Dios conoce todo de mí, todos los detalles, aún hasta las cosas más pequeñas. Dios conoce aún hasta las cosas más guardadas, que ni las sabe tu papá o tu cónyuge, cosas que usted tiene guardadas por ahí desde hace años. Dios las conoce. Para Dios no hay nada escondido. Hay personas que cuidan mucho su información, y eso más que todo como los famosos, pero los que no somos famosos
Nosotros no cuidamos información para nada. En el celular están todas las claves de los bancos. Es que nos roban el celular y ya. Baila, como dicen por ahí. Hay unos que hasta en el Facebook no falta el que coloque allá la clave de Bancolombia y la contraseña. Como montan todo. Otra. Hay hermanos que les encanta colocar en el Facebook a toda la familia, a hijos, hijas, cónyuge, mamá, papá. ¿Usted se imagina para un secuestrador ver eso? De papayita. Y si usted tiene plata, pues ahí se la puso en bandejita de plata. ¿Yo no? Le secuestran su hijo y punto. O a su papá y a su mamá. Y hay otros que yo no sé dónde tienen la cabeza, que se van de paseo, se van de vacaciones y montan todo en las redes. Entonces el ladrón ve eso. ¿Y qué dice el ladrón? La casa está sola. Ya. ¿A dónde voy con esto? Todos cuidamos nuestra información. ¿Qué tal que alguien sepa todo de ti? Que alguien sepa todo de ti. Conozca, que te haya examinado y que te haya conocido. ¿Qué tal donde esa persona que sabe todo de ti tiene el problemita del chisme? Y que empiece a contar a Raimundo y a todo el mundo que usted es esto, que usted es aquello otro. Gracias a Dios, los seres humanos no somos omniscientes, amén. Porque donde el ser humano fuera omnisciente, hoy los chismosos estarían deleitándose. Sería, yo creo que el mayor deleite, yo saber los pensamientos y conocer la vida de las personas hasta lo más detallado, lo más guardado, yo lo conozco. Pero sabe una cosa, gracias a Dios que Dios no es chismoso y que Dios no se pone por ahí a revelar secretos de este o de aquel otro. Hay parecido a nosotros, ¿no? Que si nosotros conocemos algo, me colocan por favor el punto, si nosotros conocemos algo, ¿cuál es la tendencia del chismoso? Contarla a otro. ¿Sabes qué, fulano de tal? Esta mujer casada quedó embarazada y ese embarazo no es del esposo. ¿Te diste cuenta que esta joven quedó embarazada y no tenía novio? Y empieza a regar el cuento. Gracias a Dios que Dios es un Dios ¿qué? Santo, un Dios bueno, un Dios que no va a divulgar todo lo que Él sabe de usted y de mí. Dios merece un aplauso, amén. Aleluya. Verso 2. Vámonos al punto 2. Señor, tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y has entendido desde lejos mis pensamientos. Otra versión dice, Señor, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Y otra versión dice, aún a la distancia me lees mis pensamientos. ¿Qué significa esta frase? Que Dios conoce ¿qué? Mis pensamientos. Usted sabe que casi todo lo que uno hace fue porque primero ¿qué? Lo pensó. Son muy poquitos los que hacen algo sin pensarlo. Casi todo lo que hacemos fue porque primero ¿qué? Se pensó. Has entendido
desde lejos mis pensamientos. ¿Usted se imagina un ser humano que tenga este atributo? ¿Me colocan el punto, por favor? ¡Qué miedo! ¿Qué tal donde tu enemigo o tu enemiga, o la chismosa de la iglesia o el chismoso de la iglesia, sepa desde lejos tus pensamientos? ¡Qué peligro! Que ese chismoso tenga Facebook. Los pensamientos es lo más privado de todo ser humano. Es tan privado los pensamientos que ni aún la persona que yo amo o la persona que yo tengo más confianza, yo no comparto esos pensamientos. Solo Dios y la persona conoce los pensamientos. Y el salmista está diciendo acá que si Dios conoce tus pensamientos, entonces a Dios no podemos ¿qué? Ocultarle nada. Usted y yo no podemos ocultarle a Dios nada. Voy a dar una ilustración. Dios sabe que usted está aquí en estos momentos en la iglesia Manuel Popular. Y Dios sabe que usted ahí sentado está pensando, qué culto tan aburridor. Y Dios se está dando cuenta que usted está pensando, esa persona que está al lado mío, como huele de feo. La persona que está al lado mío, tan desagradable. ¿Sabe? Usted lo está pensando, pero Dios sabe que usted lo está ¿qué? Pensando. Tal vez también usted ya sabe, Dios sabe, lo que usted piensa del pastor en estos momentos. ¿Cuándo sacarán a este pastor? ¿Sabes? En estos momentos Él sabe lo que hay en tu pensamiento. Dios sabe que tal vez alguien del grupo de alabanza de los que pasaron acá no te cae bien, pero Dios sabe eso. Tú lo pensaste. Dios sabe que usted le puede decir a uno y engañarlo a uno de que Dios es lo más lindo, Dios es lo más importante, y Dios sabe, es pura mentira. Yo ya sé que para fulano de tal lo más importante son los juegos de azar, lo más importante es el trago, lo más importante es el vicio. Eso es mentira, que para ti lo más importante es Dios. Dios sabe qué es lo que más te preocupa a ti. Porque hay cosas que nos preocupan, ¿sí o no? ¿Como cuáles? Uy, que lo que yo hice a escondidas salga ¿qué? A la luz. Dios sabe lo que usted teme. Que no se den cuenta que usted hizo algo. No hay forma de engañar a Dios. Ahora hay un dicho que dice, cara vemos, corazones no sabemos. Podemos mostrar una cosa, pero estamos pensando ¿qué? ¿Qué tal los hipócritas, no? Que lo abrazan a uno y hasta le dan ósculo santo en la mejilla. Por fuera está mostrando algo, pero por dentro, ¿qué estás pensando? Podemos engañar a los demás, pero no podemos engañar ¿a quién? A Dios. Hay gente que es campeona para colocarse máscaras. Personas que ocultan sus verdaderos
pensamientos, sus verdaderas intenciones. Por eso, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado al hablar. Tenemos que tener mucho cuidado en decir nuestras intimidades, nuestras cosas que no es bueno que se divulguen. Uno siempre debe tener como cuidadito, hombre, este que está al lado mío, ese sí tendrá intenciones buenas o tendrá intenciones malas. Uno tiene que ir pensando eso, porque muchos de nosotros caemos así de papayita, ¿sí o no? Caemos de papayita, porque ese chismoso, esa chismosa que le sacó usted información va y se lo cuenta, ¿qué? A otro. Gente con máscaras. Es inútil colocarnos máscaras delante de Dios. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. Cuando yo leí esa frase, yo le dije: Dios, tú eres un Dios de gracia, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Porque a pesar de que Dios conoce mis pensamientos, que a pesar que Dios conoce lo que a mí me causa vergüenza, Dios aún así que me ama. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal donde tu esposa sepa tus pensamientos? Hace ratos esa esposa te hubiera echado. Así, por menos lo echan a uno. Pero imagínese Dios conoce tus pensamientos y no te ha echado. Dios conoce tus pensamientos y Dios todavía te sigue, ¿qué? Amando. ¿Usted cree que Dios merece un aplauso? Dios es grande, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia. Dios no es parecido a nosotros. Vámonos al verso 3. Has escudriñado mi andar y reposo. Según esa frase, Dios conoce ¿qué? Nuestras acciones. Dios conoce nuestras acciones. Hay acciones secretas, ¿o no? Que usted y yo hacemos secretamente. Hay acciones que hacemos encubiertos, sobre todo aquellas personas que se disfrazan para sacar información del otro para después clavarle el cuchillo. Dios conoce esas acciones, aunque usted la hace en secreto y aunque la otra persona no se está dando cuenta de tus malas intenciones, Dios sabe eso. Dios conoce tus acciones y aún hasta Dios conoce ¿qué? Tus intenciones. Cierto que hay cosas que creemos que son confidenciales. A usted y a mí nos han venido con esto. Yo le voy a contar algo, pero eso sí, no le cuente a nadie. Puede que eso dure por ahí un añito o un mes o 2 meses, pero al mes o a los 2 meses, ¿eso sale qué? Eso sale a la luz, eso sale a la luz. No hay nada que podamos ocultar de Dios. Como lo dije ahora, Dios no solo juzga las acciones, sino que también juzga ¿qué? Nuestras intenciones, nuestras motivaciones. El ejemplo claro que hay en la Biblia de alguien que se puso una máscara para engañar es Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de ella o no?
¿Cómo ellos vendieron una heredad? En tanto dinero. Pero Ananías y Zafira dijo, pero vamos a decir a los apóstoles que la vendimos en menos, o el más, sí, para nosotros quedarnos con el resto de dinero. Eso se quedó, ¿qué? Es que en secreto. Eso solo lo sabía, ¿qué? Ananías y Zafira. Cuando llegaron donde el apóstol Pedro, creo que fue él, le dijo a Ananías y a Zafira, ¿en cuánto vendiste la heredad? En tanto. Entonces Pedro dijo, no fue en tanto. A mí el Espíritu Santo me dijo, el que conoce todo nuestro andar, el Espíritu Santo me dijo que no fue en tanto, que fue en otro precio, y ustedes se quedaron con el resto. Ananías y Zafira quedaron muertos instantáneamente. Hay una acción. Ananías y Zafira mostraron ante toda una iglesia que eran muy ¿qué? Muy dadivosos, que amaban al prójimo. Y toda la iglesia quedó ¿qué? Impresionada. ¿Cómo es que uno vende la casa y se la da a los pobres? Pero ¿cuál era la motivación de Ananías y Zafira? Aparentar. La motivación que tenían Ananías y Zafira era ser alabados, ser aplaudidos, que la iglesia hablara bien de ellos. Entonces, mire, a veces uno ve ciertas acciones y uno las ve que, uy, wow, qué acción tan bonita. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la intención que tiene esa persona tras esa acción que está haciendo? Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted y yo hacemos cuando nadie nos ve, Dios lo ve. Así usted haga algo bueno para la gloria de Dios, o así usted haga algo malo, Dios todo lo ve. A todos nos ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, que uno hace algo bueno para la gloria de Dios y uno no recibe el crédito, otro se lo lleva el crédito. ¿Le ha pasado eso o no? Que usted hace algo para Dios y ni tan siquiera la palmadita, gracias por hacer eso. Pero dice la Biblia que Dios conoce, volvamos al título, que Dios conoce nuestro ¿qué? Nuestro andar. Mateo 6:3-4 dice, y esto lo dijo el Señor Jesús, cuando tú des limosna o cuando tú hagas cualquier cosa para Dios, no sepa tu izquierda lo que hace ¿qué? La derecha. Es decir, cuando usted haga algo para Dios, para la gloria de Dios, no se ponga usted a dar testimonio, no testimonios. Hay hermanos que en un ayuno dicen, hermanos, yo la semana pasada regalé un mercado de 300,000 pesos a un vecino. No. Usted no está dando testimonio. Usted lo dijo para que lo aplaudieran, para que hablen bien de usted, pero eso no es un testimonio. ¿El testimonio quién lo debe dar? La vecina que recibió el mercado, no usted. ¿No cree? Vea lo que dice la Biblia. Que lo que hace ¿qué? La izquierda no lo sepa tu mano derecha. Pero mire lo que sigue. Cuando hagas algo para Dios, hazlo en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, que conoce tu andar, te recompensará ¿qué? En público. Hay personas que se preocupan más por ser vistos por los hombres que por ser vistos para Dios.
Yo digo, hermano, vea, si usted hace algo para Dios y nadie te dio el crédito, no importa. Lo más importante es que Dios, que sabe tus acciones, lo vio. Yo creo que eso es lo más importante. Aunque tu cónyuge no te reconozca las buenas obras que usted hace, aunque tus hijos no te reconozcan el buen trabajo que usted hace como padre, aunque tal vez tu patrón no reconoce lo bueno que usted es, lo más importante es que Dios, ¿qué? Lo sabe. Me colocan de nuevo el punto número 3. Dios lo sabe. Porque el punto 3, lo colocan por favor, Dios escudriña mi andar. Pero también si usted hizo algo malo, Dios también lo sabe. Por ahí hay un texto que dice el Señor que Dios sacará todo a la luz. Todo lo malo que usted y yo hagamos saldrá a la luz. Ah, pastor, llevo 5 años y hasta ahora nada. Ah, no esperemos, es que usted todavía no se ha muerto. Pero que se va a cumplir ese texto, se cumple. Dios todo lo va a sacar a luz. Vámonos al cuarto punto, versículo 4. Este punto sí me sorprendió. Aún no está la palabra en mi boca y Dios ya sabe lo que yo voy a decir. Es decir, que Dios sabe lo que usted va a decir dentro de 5 minutos, 10 minutos. Dios sabe lo que usted va a decir cuando usted ya esté en casa con su esposo. Y Dios ya sabe que usted le va a insultar a su esposo o va a gritarle a su esposo. O que usted le va a decir dentro de media hora, le va a decir una cosa muy fea a tus hijos. Dios sabe eso. Aún no está la palabra en mi boca o en mi lengua. Y aquí tú lo sabes todo. Ahí está hablando de qué? De las palabras. Y las palabras son muy importantes, ¿o no? ¿Te imaginas nosotros que no pudiéramos hablar? Hace parte de la comunicación diaria. Hace parte de nuestra vida las palabras. Pero lo más triste es que usted y yo no pensamos antes de hablar. Nosotros hacemos lo contrario. Hablamos y después ¿qué? Pensamos. No. Primero es pensar antes de hablar. Yo ahorita en diciembre voy a cumplir 57 años y en 57 años yo creo que uno en la vida aprende. Uno a esta edad aprende. Y yo me arrepiento tanto de algunos errores que yo cometí en mi vida. De palabras que no debía haber dicho a ciertas ovejas, de palabras que no tuve que decirle a ciertos pastores, porque usted sabe que yo trabajé en el comité directivo por 22 años, mucho tiempo trabajé guiando y pastoreando pastores, pero preparando este estudio yo le dije a Dios, me arrepiento, y si tú me das de nuevo una oportunidad más, yo voy a pensar antes de qué, antes de hablar. ¿Ustedes sabían que hay palabras que animan, pero también hay palabras que qué? Que desalientan. Hay palabras que marcan una decisión. ¿Usted sabía eso? ¿Qué tal donde una hermanita venga donde usted le diga, hermano, ¿usted qué me aconseja? Es que mi esposa está como muy cansón. ¿Lo dejo o qué? ¿O sigo con él? Y usted como dice palabras sin pensar. ¿Qué dijo? Sepárese, divórciese. Usted no tiene por qué aguantarse a ese greñudo. Hay palabras que dañan, hay palabras que fortalecen. Las palabras son tan fuertes
que a mí me han llegado hermanos a decirme, pastor, eso ya pasó hace 10 años, 15 años atrás. Pero pastor, yo todavía recuerdo esas palabras que mi cónyuge me dijo. Yo todavía recuerdo esas palabras que mi hijo me dijo. Pero qué lindo cuando las palabras son de bendición, amén. Pero qué tristeza cuando nuestras palabras hieren, lastiman y desaniman. Aunque para otros no es tristeza, es un gozo. ¿Usted sabe que hay personas así? Hasta le oran a Dios, Dios, que mis palabras desanimen, que mis palabras hieran, porque esa persona se lo merece. Usted tiene al diablo adentro. Cuando usted piensa de esa manera, usted tiene al diablo adentro. Mire esa frase. Lo que Dios nos está diciendo acá es que Dios sabe lo que voy a decir antes que lo diga. Dios sabe lo que voy a decir antes que lo diga. Supongamos que usted mañana va a tener una reunión muy importante. Usted no sabe cómo hablar, no sabe qué decir. Entonces digámosle al Dios omnisciente, que conoce tanto el pasado, el presente y el futuro, lo que yo voy a decir mañana. Entonces digámosle a Dios, Dios, ayúdame a yo dar las palabras ¿qué? Exactas, las palabras precisas. Supongamos que usted tiene que hablar algo delicado con tu cónyuge esta semana, o que usted tiene que hablar algo con tu hijo esta semana, y es algo muy delicado. Muchos hablamos hacia la guachapanda. Ni oramos, ni ayunamos para tener una conversación de estas. No, tenemos un Dios omnisciente, que Él sabe lo que yo voy a decir antes que lo diga. Entonces, orémosle al Dios omnisciente para que nos dé ¿qué? Las palabras ¿qué? Exactas. Mateo 10, 19 y 20. Ese pasaje me ha sorprendido toda la vida. A veces cuando uno lee un texto, uno no ve la profundidad y la gran enseñanza que hay en esos dos versículos. Dice el Señor Jesús, porque no fue cualquiera que lo escribió, dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque o cómo hablaréis, porque en aquella hora será dado lo que habéis de hablar. Sigue, por favor. Porque no sois vosotros los que van a hablar, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre que va a hablar por vosotros. ¿Usted cree que Dios merece un aplauso para uno saber esto? Mira, tenés que hablar con tu cónyuge. Dios te dice, Dios, dame las palabras, que no sea yo hablando, sino que sea el Espíritu Santo hablando por medio de mí. Que mañana tengo una entrevista de trabajo. A muchos les da miedo una entrevista de trabajo. Entonces usted le va a orar, Señor, tú que sabes, yo que sé que tú eres un Dios omnisciente, yo que sé que ya aprendí hoy que no está la palabra en mi lengua, y aquí tú lo sabes. Es decir, tú ya sabes lo que voy a decir antes que lo diga. Y también allí en Mateo nos dejaste esta promesa que nosotros no somos los que vamos a hablar, sino que es Dios el que va a hablar a través de nosotros. Quinto punto, ya para salir. Versos 5 y 6. Ya el verso 5 y 6 es la reacción del salmista cuando se da cuenta que él tiene un Dios ¿qué? Omnisciente. ¿Y cuál fue la reacción del salmista? Mira lo que dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es decir, el salmista dice, yo tengo un Dios omnisciente, eso es algo maravilloso para mí, eso es algo muy alto, es algo que no lo puedo comprender,
es algo sublime, es algo admirable, es algo extraordinario tener un Dios omnisciente. Si Dios es omnisciente, entonces yo quiero hacer varias preguntas. ¿Será que Dios algún día dirá, estoy embalado, no sé qué hacer, no sé qué decir? ¿Será que Dios algún día va a decir, uy, me atraparon, ahora qué digo, ahora qué hablo, no sé qué hacer? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos visto así, sí o no? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? ¿Qué hago? Pero como Dios es un Dios omnisciente, Él conoce el pasado, presente y futuro. Dios, como sabe que nosotros somos sus hijos y como Él nos ama, entonces nos va a decir, mijo, haz esto, haz aquello otro y haz aquello otro. No vamos a escuchar una voz audible, pero Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Y cuando Dios hable por medio de la palabra, obedézcalo, hágalo. Si usted está pasando por pruebas, crea que lo que dice ese texto, me colocan el verso anterior, estás pasando por una prueba, crea en ese texto. Dios está detrás de usted, Dios está delante de usted, Dios te ha, ¿qué? Rodeado, alrededor, Dios está, ¿qué? Al lado tuyo. Y de ñapa el Señor dice que Él coloca, ¿qué? Tu mano. ¿A qué mayor protección que esa? ¿Para qué más protección que esa? Y hoy hay hermanitos que le temen es que al diablo. Hay hermanitos que le temen que es que a los brujos, a los hechiceros, que cuentas. La hechicería y la brujería no le entra al cristiano. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Por este texto lo dice todo. Dios está detrás de mí, delante de mí, alrededor de mí, y fuera de eso, la mano está de Dios sobre mí. Bueno, el salmista dijo, Señor, estoy maravillado al saber que tú eres un Dios omnisciente. Esto es algo muy alto, no lo puedo comprender. Esto es algo extraordinario, algo sublime. Esa fue la reacción del salmista. Pero quiero terminar este estudio con esto. ¿Cómo debe de ser nuestra reacción después de haber estado en un estudio como estos? Si Dios es omnisciente y Dios me conoce, Dios conoce mis pensamientos, Dios conoce mis acciones, Dios conoce mis palabras aún antes que yo la diga. Si yo tengo un Dios omnisciente, entonces mi reacción ante un estudio de esto es arrepentirme. ¿Amén o no? Sí, arrepentirme. Mi reacción debe de ser obedecer a Dios, tener temor a Dios, hacer la voluntad de Dios. Sáquese esa idea que usted puede engañar a Dios. Sáquese de esa idea que usted se puede esconder de Dios. Y sáquese de esa idea que usted le puede aparentar a Dios. Usted no le puede aparentar a Dios porque Dios lo sabe todo de ti. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el estudio del día de hoy. Gracias, Dios, porque este concepto teológico sobre la omnisciencia de Dios es algo, Dios, que todo cristiano debemos de saber. El único omnisciente es Dios. Ni el diablo, ni tampoco ningún ser humano es omnisciente. Tú eres el único que conoce nuestras acciones, el único que conoce nuestras palabras, el único que conoce nuestros pensamientos, el único que nos examina con cuidado, el que conoce cada detalle de nuestra vida.
Por eso, Señor, ante ti no te puedo engañar. Ante ti, oh Dios, yo no puedo aparentar. Por eso me acerco a ti, oh Dios, con temor, con reverencia. Aún me acerco a ti con vergüenza. Vergüenza porque tú sabes lo que pienso. Tú sabes lo que hago a escondidas. Perdóname, oh Dios. Apártame, oh Dios, de todo pecado, oh Dios. De todas aquellas cosas que me esclavizan, oh Dios. Ayúdame, Dios, hazme libre, Dios, de todas esas ataduras, Padre. Ayúdame a entender, oh Dios, que ante ti no puedo ocultarte nada. No puedo ocultarte nada. Ante ti no puedo usar máscaras. Aleluya. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos se ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Dios le bendiga.